Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema Tú no eres tus pensamientos y su profunda relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, como por ejemplo mejorar el enfoque, nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Cuando meditamos, algo fundamental comienza a ocurrir. Nos convertimos en observadores de nuestra propia mente. Vemos los pensamientos surgir, como nubes en el cielo, y poco a poco creamos una distancia entre ellos y nosotros. Es en esa distancia donde nos damos cuenta de algo esencial, de que no somos nuestros pensamientos. No tenemos por qué engancharnos a ellos. Podemos simplemente dejarlos ir, como si fueran hojas flotando en un río. Muchas veces los pensamientos no vienen solos, vienen acompañados de emociones. Y cuando una emoción está pegada a un pensamiento, la sensación es mucho más intensa. Nos identificamos con esa emoción y creemos que somos esa emoción. Creemos que no podemos dejarla ir y que esa parte es inseparable de nosotros mismos. Aquí es donde la meditación nos brinda una oportunidad extraordinaria. Nos permite entender que los pensamientos que surgen no nacen de la nada. Provienen de nuestro sistema de creencias, de lo que hemos absorbido desde nuestra infancia. Ideas impuestas por la cultura, la educación, las experiencias pasadas, y con estas creencias vienen las emociones que las refuerzan. Cuando meditamos y un pensamiento surge, podemos verlo sin identificarnos con él. Y más aún, podemos ver la emoción que lo acompaña. Podemos darnos cuenta de que ni el pensamiento ni la emoción somos nosotros. La emoción ha surgido como respuesta a ese pensamiento, pero no es nuestra esencia. Y aquí ocurre algo en meditación que nos brinda un enorme poder. En lugar de reaccionar automáticamente, gracias a la práctica de la meditación, observaremos esa emoción, en lugar de reaccionar ante ella. Ahora bien, esto no significa que las emociones desaparezcan de inmediato. Al principio, puede ser que al meditar sintamos una emoción fuerte e incluso nos haga llorar. No pasa nada, pero aquí es donde aplicamos la sabiduría de la meditación. En lugar de dejarnos arrastrar por la emoción, podemos verla con compasión. En ese instante, cambiamos nuestra relación con la emoción. En lugar de perdernos en ella, la comprendemos. Vemos que ese sentimiento proviene de una emoción y esa emoción proviene de un pensamiento y mostramos nuestra compasión por lo que está ocurriendo. De repente, en lugar de estar sumergidos en la emoción, pasamos a observarla. Y en esa observación, poco a poco, encontramos la paz y quietud. Este es uno de los mayores regalos de la meditación. Entrenarnos para volver al momento presente con amabilidad y sin juzgarnos. En esta sesión meditaremos con música, pero más adelante aprenderemos a hacerlo en silencio e incluso con los ojos abiertos. De momento no, porque somos principiantes. Muy bien, pues vamos a encontrar un sitio donde nos sintamos cómodos, que tengamos también la espalda recta. No queremos dañarnos la espalda. Nos vamos a poder sentar, por ejemplo, sobre una silla, los pies en el suelo,
Si tenéis, por ejemplo, para apoyar los pies en vuestra silla, también podéis hacer eso. O bien podemos sentarnos sobre una alfombra en posición de loto, como estéis cómodos, pero con la espalda siempre muy recta y también al mismo tiempo relajada. Muy bien, pues vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir todos los aromas de donde estamos. Sentimos todos esos aromas. También cualquier sensación sobre nuestra piel. Observamos cualquier ruido también. Oímos cualquier ruido que haya donde estamos. Y es todo como un símil de la vida. Un no parar, un constante cambio al mismo tiempo. Y ese cambio es como la respiración. Toda respiración es distinta a la anterior. Y es un constante fluir de cambios. Continuamos con los ojos cerrados. Siente la calma y la quietud de tu cuerpo. Y vamos a centrarnos ahora en la respiración. Vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Y lo que vamos a hacer es simplemente observarla. La podemos sentir simplemente colocando nuestra mano sobre nuestro pecho y sentir cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra por nuestros pulmones y sale. O bien podemos centrarnos en cómo el aire entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale. Y algunos quizás estéis pensando y podemos centrarnos en las dos cosas al mismo tiempo o alternativamente, sí, claro. Contar con que estéis simplemente todo el tiempo observando vuestra respiración es suficiente. Vuestra respiración, pues depende de cómo estéis, quizás un poco estresados, calmados, va a ser de una determinada manera o de otra. No importa en absoluto, simplemente hay que observarla sea como sea, ese es el ejercicio. Y cualquier interrupción que haya, como la vida misma, simplemente vamos a observarla o vamos a sentirla. Imagináis que de repente hay un ruido, pues vuestro gato, por ejemplo, que viene, pues simplemente lo escuchamos. Si el gatito no está bien, pues lo atendemos y volvemos a continuar observando la respiración. ¿Vale? Son interrupciones que simplemente las observamos y volvemos a la respiración. Ese es realmente el ejercicio, volver a la respiración y con amabilidad. No volvemos enfadados y empezamos a darle vueltas con rabia, lo que sea. El ejercicio es simplemente observar y aceptar la realidad de lo que ocurra. Muy bien. Pues me voy a quedar ahora callada, voy a intentar quedarme callada y simplemente hablaré para recordaros que tenemos que estar con la atención en la respiración. Vamos a meditar por alrededor de unos 10-15 minutos y si solo podéis 1 minuto, 2 o queréis empezar solo así, pues no hay ningún problema, podéis empezar así y al siguiente día podéis volver a poneros esta meditación o cualquier otra práctica de meditación y continuar meditando por el tiempo que podáis. Se recomienda meditar mínimo 10, más bien 15 minutos todos los días. Estamos aprendiendo lo que podáis. Muy bien, pues vamos entonces a enfocarnos en simplemente observar la respiración y cualquier pensamiento que surja también, simplemente es como si lo miráramos, no tenemos que crear imágenes ni nada, eso es otra cosa aparte, son fantasías que creamos, que nuestra mente crea, simplemente lo sentimos o lo observamos, si viene una emoción, pues era el tema de hoy,
En esta sesión simplemente la sentimos, sea lo que sea, lo sentimos a través de nuestros sentidos o de nuestra mente. Muy bien, pues vamos a observar nuestra respiración. Observamos cómo el aire entra y sale. Si al principio nos cuesta centrarnos, tomamos varias respiraciones profundas y luego simplemente las observamos, sean como sean. Si alguno se ha despistado ya, volvemos con amabilidad a la respiración. Seguimos observando nuestra respiración. Perdón, estoy con un poco de gripe. Por lo que habréis notado mi voz un poco ronca. Y volvemos a la respiración. Cualquier interrupción, volvemos a la respiración. Seguimos aquí conectados. Estamos meditando juntos.
Seguimos enfocados en observar simplemente la respiración. Solo la observamos. No respiramos de ningún modo concreto. Y la espalda, recordad, recta, siempre recta pero relajada al mismo tiempo. Si a alguno le entra sueño es normal, porque al final acabamos relajándonos. Aunque no es nuestro objetivo relajarnos, sino hacer este ejercicio mental. La relajación es uno de los efectos, uno de los beneficios de la meditación, pero el objetivo de la meditación no es relajarnos. Seguimos observando la respiración. Unos minutitos más. Vamos a hacer el esfuerzo final. Vamos a intentar estar totalmente centrados, concentrados en observar la respiración, simplemente observarla y aceptando cualquier pensamiento que venga o cualquier otra cosa que ocurra.
Muy bien, pues ahora vamos a abrir los ojos con suavidad. Vemos la habitación donde estábamos o el parque donde estábamos meditando. Podemos haber estado en un jardín también. Muy bien, pues gracias por acompañarme en esta práctica de hoy de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.